amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio de Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con usted la palabra de Dios, para profundizar en los conceptos bíblicos y también para mirar un poquito de lo que ha sido la historia y el desarrollo de la iglesia durante todo el tiempo en el que el Señor ha estimado que esté formada, que esté fundada, que esté aquí para ser luz en medio de este mundo. Doy muchas gracias a todos aquellos que desde hace ya unos minutos están saludando. Le pido por favor que comparta por todas sus redes sociales, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todo lado, por el WhatsApp de las tías, por el Facebook cristianismo de no sé qué, cristianismo de sí sé cuándo, por todo lado. Compártalo para poder llegar con la palabra de Dios a muchas más personas y poder predicar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda también suscribirse. ¿Ya se suscribió? Ahí donde dice suscribirse, suscríbase para que le llegue la notificación, dele a la campanita para que le avise cuando subimos nuevos videos, porque estamos subiendo predicaciones y estamos subiendo también el devocional. Todo eso queremos que sea de edificación para ustedes, que los forme, que los ayude, que los lleve a un mayor conocimiento a ustedes y a mí también, porque yo también estoy aprendiendo. Estamos en este proceso de aprendizaje y de conocimiento de la palabra del Señor. Así que únase también, ahí hay un botón que dice unirse, es diferente al de suscribirse. Unirse y suscribirse son dos cosas diferentes. A todo aquel que se siente comprometido con este ministerio, a todo aquel que se siente bendecido, que cree que ha sido una bendición, que cree que se ha nutrido, que ha aprendido, que se ha formado como ministro, puede unirse para recibir material extra y también obviamente para apoyar este ministerio. Sería de gran bendición para nosotros que se unan, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ya compartió? ¿Ya compartió este video? ¿Ya lo compartió por Facebook? ¿Ya lo compartió por Instagram? Ahora, las opciones de suscribirse y unirse están solamente en YouTube, no en Facebook. Para los que están viendo en Facebook, no están esas opciones. Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar. Hoy vamos a ver la tercera parte. Ya vimos la historia del dogma, cómo se ha ido formando. Y hoy vamos a hablar del canon. El canon. Vamos a comenzar por ahí. Pero antes quiero pedirle el favor que ore junto conmigo, le dé gracias al Señor y busquemos su presencia. Amado Señor Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, te doy gracias por estar en tu presencia, te doy gracias por el privilegio y el honor que nos das de compartir contigo, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria, de recibir toda la honra y de recibir toda alabanza. Para ti sea la gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Gracias por cada hermano que has dispuesto que esté aquí escuchando este mensaje en el día de hoy. Gracias por cada hombre y mujer, Señor, que dispone en su corazón. Cada hombre y mujer que dispone su mente, que tiene ahí su cuadernito, está listo para tomar apuntes. Gracias por cada persona que valora el esfuerzo que estamos haciendo aquí al predicar la palabra de Dios y al dar estos temas que no son frecuentemente los temas que se tratan en las iglesias, que no son frecuentemente los temas que se enseñan, pero que evidentemente son temas de edificación, son temas de bendición. Gracias, Señor, te doy por el privilegio de estar con mis hermanos queridos. Te pido que nos traigas luz, te pido que nos enseñes, te pido que nos hables, te pido que nos muestres, Señor, por medio de la Escritura, lo que quieres traer a nuestra vida. Nuestro corazón es tuyo, nuestra vida es tuya. Todo lo que somos y hacemos está en tus manos y en tu presencia. Mira las necesidades de cada uno de los hermanos que están conectados en esta mañana. Mira, Señor, que cada uno de ellos tiene una petición para ti, que con humildad, ruego y súplica levantamos al cielo. Señor, escucha las oraciones de mis hermanos. Señor, toca los corazones de mis hermanos y trae por favor consuelo, fuerza y sabiduría a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos, les recuerdo, voy a hacer un recorderis, voy a volverme un poquito en el tiempo y a recordarles lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la ortodoxia cristiana, y dentro de la ortodoxia cristiana, que son las verdades fundamentales del Evangelio, hemos visto cómo se levantaron durante diferente tiempo en la historia del cristianismo muchos grupos que predicaron mentiras y que las viejas herejías han venido resucitando en los últimos años, en los últimos siglos. Esas herejías como el arrianismo, esas herejías como el sabelianismo, esas herejías como el marcionismo, como el ebionismo, como los nazarenos, todas esas herejías que en algún tiempo fueron acusadas y señaladas, pues han resucitado en los últimos tiempos. Sin embargo, es bueno aclarar que aquí no hemos tocado todas las herejías. No todas las herejías tempranas las hemos hablado aquí. Hubo muchísimas herejías tempranas más que no hemos tocado por cuestiones de tiempo. Tocamos las más importantes y fundamentales para nuestro estudio. En medio de esta confusión entre el siglo II y el siglo III,
y el siglo IV también. En medio de esta confusión va a surgir la necesidad de tener algo objetivo, unos textos objetivos con los cuales debatir en contra de aquellos que predicaban cosas diferentes a lo que la palabra de Dios enseña. Y esos textos objetivos es lo que nosotros conocemos como el canon bíblico. El canon. Por eso este punto que vamos a trabajar en el día de hoy se titula así: el canon. El periodo canónico. Viene un periodo, un cuarto periodo después del periodo de los apóstoles, número 1. Luego el periodo número 2, que es el de los padres apostólicos. Luego el periodo número 3, que es el de los apologistas, los que hicieron defensa de la fe en contra de estas herejías. Y viene un cuarto periodo que se titula el periodo canónico. Es decir, el periodo en el que se organiza qué va a ser esto. La Biblia. Básicamente el Nuevo Testamento. Luego hablaré del Antiguo, hoy tocaré el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos cuáles son los libros que deben estar en la Biblia? ¿Qué criterios de evaluación debemos considerar para entender qué libros deben ser incluidos? Es más, ¿por qué libros? ¿Para qué libros? ¿No podemos seguir como veníamos hasta ahorita? Bien, todo eso es lo que vamos a responder en el día de hoy. Lo primero que hacen para combatir esas falsas doctrinas es crear credos. El credo apostólico y el credo de Nicea, el credo niceno-constantinopolitano. Van a ser credos que son diferentes al credo romanista, el credo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, etc. Es un poco diferente. Pero los credos eran una manera de sintetizar, de organizar las verdades. Y sin embargo, aunque van a haber credos antes y después de la organización ya de la Biblia, lo más importante era tener una Biblia. ¿Por qué? Porque el tener unos textos objetiviza el conocimiento. Mire, el judeocristianismo siempre ha sido una fe escritural, basada en el texto. Porque si no se basara en un texto, entonces todo valdría. No habría un criterio objetivo de evaluación. Bien lo decían los babilonios o los sumerios, no me acuerdo quiénes eran. Lo que escrito está, escrito queda. Yo puedo tergiversar ideas transmitidas oralmente. Puedo tergiversar pensamientos comunicados de manera no escrita. Pero cuando el pensamiento está escrito, puedo volver al texto y decir, mire, lo que usted está enseñando está mal porque el texto dice esto. Por eso el Señor manda la ley, los mandamientos escritos por su propia mano. Y por eso eran tan importantes las escrituras para los judíos. Y vamos a ver cómo Jesús ratifica eso. En esa misma línea, con un conocimiento objetivizado en un texto, va a ser necesario para los cristianos tener un texto objetivo sobre el cual se pueda sostener la fe y combatir a todas estas falsas herejías. Ahora bien, la palabra canon, mucha atención con esto. Uy, se me fue. La palabra canon, a ver si vuelvo a coger. La palabra canon, ahora sí, viene de la raíz que significa caña, de la raíz griega que significa caña. En hebreo es gané y en griego es canon. Canon, caña. ¿Por qué? Porque en esa época para medir las cosas se utilizaba una caña, un palito, como la caña de azúcar, algo así, un palito, y esa caña era la medida de todas las cosas. Necesito algo para medir el tamaño de las cosas que cojo, el palito, la caña, y con eso mido. ¿Cuántas cañas mide? Mide 5 cañas, mide 6 cañas, mide Eduardo Cañas. No, eso no. Mide varias cañas. ¿Cuántas cañas mide? Entonces, el
canon nos hace referencia precisamente a eso, a la manera de medir cómo una doctrina es bíblica o no es bíblica. Un instrumento de medición para saber si un texto es o no es sagrado. El canon bíblico. Por ende, mis hermanos queridos, teniendo en cuenta esto, la caña, como ya lo vimos, se utilizó para medir y llega a tener un significado de norma, lo normativo. ¿Cómo vamos a saber eso? Primero tenemos que entender que el Señor se manifiesta y se revela por medio de la Escritura, y la misma Escritura lo dice. Segunda a Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es theosnestus, que significa más bien como expirada, como que sale directamente de la boca de Dios. Toda la Escritura sale, brota de Dios mismo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura, no solo una parte, no solo un fragmento. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando le escribió esto a Timoteo? ¿Estaba pensando solamente en el Antiguo Testamento? ¿Estaba pensando solamente en la ley? Recuerden que si hay alguien que dice que la ley ya no tiene el mismo significado que antes, pues se ha cumplido en Cristo, es el mismísimo Pablo. Por eso cuando encontramos el texto no está hablando de todas las escrituras en cuanto a toda la ley, sino toda la escritura que ha inspirado Dios. No todos los textos del mundo son inspirados por Dios, lógicamente, así que no está hablando de todos los textos del mundo, pero sí está hablando de unos textos inspirados que no son necesariamente el Antiguo Testamento. Ahora tampoco excluye al Antiguo Testamento. Está hablando de todos los textos inspirados por Dios, son útiles, son útiles. Todos. ¿Pero para qué sirve el libro de números? ¿Quién predica sobre el libro de números? ¿Usted ha escuchado? ¿Cuántas prédicas ha escuchado sobre el libro de números? Pareciera que el libro de números no sirve para nada. Por lo menos así lo pensarían algunos. Pero claro, mi hermano querido, que el libro de números es inspirado por Dios y por lo tanto tiene una utilidad para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pareciera que no, pero sí. Sí. Ahora hay que saber interpretarla, eso es otra cosa. Hay que entender cómo extraer el mensaje y no añadirle de lo mío al mensaje, ni acomodar el mensaje a mis ideas, sino cómo extraigo lo que la Biblia dice. Pero lo cierto aquí es que Pablo está diciéndole, hay escrituras inspiradas por Dios y son útiles. ¿Cuáles son esas escrituras inspiradas por Dios? Es el problema. Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Ojo, ¿nunca leísteis en las escrituras? ¿Cuáles escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire cómo el Señor ya les está mencionando un pasaje del Antiguo Testamento. El Señor mismo mencionó básicamente todos los libros del Antiguo Testamento nuestro. Cuando Pablo está hablando de toda escritura es inspirada por Dios, obviamente está incluyendo aquellos textos que Jesús consideró inspirados por Dios. Lucas 4:17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, nuevamente Jesús, mire. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso son extractos de pasajes del Antiguo Testamento. Y enrollando el libro dio al ministro y se sentó. Y los ojos, mire con esto, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Hoy se ha cumplido esta escritura, que está diciendo esta escritura es profética, esta escritura fue inspirada por Dios y es la única manera para que esa escritura escrita hace tantos años se haya cumplido hoy ante vuestros ojos. Llegó el año agradable del Señor. Yo soy el año agradable del Señor. Es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Entonces el Señor Jesús está ratificando que esas escrituras hebreas son inspiradas por Dios. En el concilio de la Odisea, si no estoy mal, cuando apenas estaban organizando el canon, dijeron el único canon es el Antiguo Testamento. Porque Jesús lo confirmó. Pero no podían quedarse en el Antiguo Testamento, ya que Jesús explicó todo el Antiguo Testamento. Y los apóstoles, si dejan solo el Antiguo Testamento como único canon, como única caña de medida, pues se hubieran quedado perdidos y la cantidad de herejías hubiese sido peor. No es suficiente con eso. Necesitamos las enseñanzas de Jesús, tenerlas claras. Necesitamos las enseñanzas de los apóstoles, tenerlas claras. Lo cierto es que Jesús citó de forma directa prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, directamente. Mencionó habló de Jonás, habló de David, mencionó pasajes de Deuteronomio, del libro de Éxodo, de los profetas mayores, de los profetas menores, de los salmos, de los proverbios. Es decir, prácticamente, y cuando hablemos ya del canon del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta de eso, cómo Jesús confirma el canon del Antiguo Testamento, porque entre otras cosas, en ningún momento habló de lo que denominamos libros apócrifos. Hay unos libros de dudosa procedencia, que se duda de su inspiración divina, y Jesús jamás los menciona. Jesús solo menciona los libros que después analizaremos cuando veamos el canon del Antiguo Testamento. Pedro también nos habla de escrituras sagradas en 2 de Pedro 3, 15 al 16. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren cómo Pedro está hablando de que la sabiduría que tiene Pablo no es de él. No es una sabiduría que surja de su mucho conocimiento o estudio. Es una sabiduría que le fue otorgada, que le fue entregada, que le fue dada por el mismo Dios. Ahora dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer Pedro? Está colocando los escritos de Pablo al nivel de las otras escrituras que también los indoctos e ignorantes tuercen. ¿Cuáles eran las otras escrituras que los indoctos e ignorantes tuercen? Pues el Antiguo Testamento. Eso era lo que generalmente estas personas manipulaban para enseñar falsas doctrinas. Y ahora Pedro está diciendo, escuchen a Pablo, porque lo que Pablo escribe no es sabiduría de él. Eso que Pablo está escribiendo se le fue dado. Y algunos, como es difícil de entender, lo tuercen al igual que las otras escrituras. Está colocando las escrituras de Pablo a nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que acaba de decir Pedro? Acaba de ratificar a los textos de Pablo como textos inspirados, y recuerde que el mayor escritor del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Por eso es tan importante este texto. Porque ya en la mente de los apóstoles estaba el hecho de la necesidad de tener ciertas escrituras, y que consideraban ellos esas escrituras contenían una verdad absoluta, inamovible e incuestionable, pues era exactamente lo mismo que Jesús les había predicado a ellos y que Pedro, Juan, Jacobo y los demás habían escuchado del maestro directamente. Entonces Pedro analiza lo que Pablo escribe y dice, esto es. Recuerda que Pablo mismo afirma que a él eso no se lo enseñó ningún hombre, ningún ser humano, ni Pedro, ni nadie. Eso se lo enseñó el mismísimo Cristo. Y cuando
Pedro lee lo que escribe Pablo, dice, está un poco enredado, claro, Pablo es complicado en escribir, porque no tanto porque Pablo fuera enredado en escribir, sino porque el nivel intelectual de Pablo era bastante alto y de los textos antiguos, de los más finos y bien escritos, tal vez los mejores textos que puedan existir son los escritos de Pablo. El nivel cultural que se necesitaba para poder entender el lenguaje, el léxico con el cual escribe Pablo era muy alto. Y para un pescador como Pedro, pues no era fácil de entender, y menos para otros indoctos. Sin embargo, Pedro lo lee y dice, esto es lo que me enseñó Jesús. Esto es lo que yo aprendí del maestro. Escuchen a Pablo, a nuestro amado hermano Pablo. Entonces Pedro ya nos está confirmando la necesidad de unas escrituras y el hecho de que él pensaba que esas escrituras existen. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El mismo apóstol Pablo dice, la edificación de la iglesia va a estar sobre los apóstoles y profetas. Cuando los judíos hablaban de profetas, estaban hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo más iban a conocer lo que los profetas dijeron? Lo que Moisés dijo, lo que todos los profetas mayores y menores profetizaron y dijeron, lo que el libro de los Salmos dice. ¿Cómo iban a conocerlo si no era porque estaba escrito? Pero ahora Pablo ya no habla solo de profetas, sino también de apóstoles. Y dice que tanto apóstoles como profetas son el fundamento de la iglesia, que están edificando sobre la piedra fundamental del ángulo, que es Cristo mismo. Porque tanto el conocimiento de los profetas como el conocimiento de los apóstoles surge de la verdad, de la única verdad profunda que existe, que es Cristo mismo. Entonces, al poner a los apóstoles, él mismo como apóstol, porque él dice, yo soy el último de los apóstoles, el más pequeñito de todos, casi abortivo, es decir, está poniéndose al nivel sus escritos y los escritos de sus hermanos apóstoles al nivel de los escritos de los profetas. Porque sobre esos dos se edifica la iglesia. También en la mente de Pablo estaba el hecho de que las escrituras, lo que ellos estaban transmitiendo, era algo sagrado, ya que era exactamente el mensaje que Cristo quiso dar a su iglesia. La palabra de Dios entonces nos hace entender que la única forma de conocer el fundamento es por medio de las escrituras. La única forma de conocer todo esto es por medio de algo objetivo, de algo que no puedo manipular tan fácilmente. Claro, el mismo Pedro dice que tuercen las escrituras. Sí, hay gente, la mayoría, tuercen las escrituras. ¿Sí? Algunos otros es que simplemente no tienen la capacidad mental y de raciocinio para entenderlas. No tienen tampoco la capacidad formativa, educativa, de interpretación de texto y simplemente interpretan las cosas así como se les vino a la mente y ya. ¿Sí? Sin tener en cuenta el contexto social, cultural, político, económico, sin tener en cuenta las reglas de interpretación textual, hermenéuticas. En esa época, pues ellos no necesitaban esas reglas porque ellos habían escrito esos textos, entonces ya esas reglas eran inherentes a ellos mismos. Ellos vivían en el contexto político, social, cultural y económico en el que el texto fue escrito. Por lo tanto, no necesitaban esas herramientas hermenéuticas. Hoy nosotros vivimos en un contexto completamente diferente. Por eso necesitamos esas reglas para entender el contexto de quienes lo escribieron. Y cuando ignoro eso, me invento herejías, me invento falsas doctrinas, me invento o hiperliteralizo el texto, porque ignoro las figuras literarias y los géneros literarios en los que está escrito. Lo ignoro y hiperliteralizo todo como hacen los rabacucus y por eso sacan tantas doctrinas locas. Si usted no ha visto mi video sobre rabacucus, vaya a Biblia Libre que allá está. Bien, mis hermanos queridos. Ahora bien, nos viene una pregunta. ¿Cómo sabemos que esos 66 libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia protestante son los libros correctos?
¿Cómo? Sobre todo hablando del Nuevo Testamento, después hablaré del Antiguo. Pero hablando del Nuevo Testamento, ¿cómo saber que esos 27 más bien, para reducirlo más, son los libros inspirados por Dios? Porque hubo más de 2000 textos, hermano. Más de 2000. ¿Cómo saber entonces que son solo esos 27? Y los de las teorías de la conspiración son felices diciendo, no. Esos libros los sacaron porque enseñaban cosas diferentes a los que ellos querían enseñar y por eso los sacaron. Bueno, pues sí, obvio. Obvio, porque esa gente en aquella época estaba muy cercana a lo que Jesús había enseñado y tenían absolutamente claro qué era lo que habían enseñado. Y cuando encontraban un libro que decía algo diferente a lo que Jesús había enseñado, pues obviamente lo descartaban por obvias razones. Es que si hubiésemos sido nosotros, los de hoy, los que descartamos esos textos, bueno, sí, puede ser que estemos queriendo ocultar algo misterioso. Pero ellos lo que querían era guardar la sana doctrina. Porque la conocían. Estaban apenas a unos años de que fue predicada por primera vez. Nosotros estamos a miles de años de eso. Sin embargo, seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, los amigos romanistas tienen 73 libros. Incluyen lo que ya denominamos como libros apócrifos y ellos denominan como libros deuterocanónicos, porque hay cierta duda sobre su autenticidad, todos esos libros del Antiguo Testamento. Libro de sabiduría, eclesiástico, tercera y cuarta de Reyes, etc. Tobías, Macabeos. Son libros que no los tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, dicen los romanistas, ustedes quisieron sacar evidencias que hay a favor del purgatorio. Hermano, si no ha visto mi predicación sobre el purgatorio, vaya y véala, hermano querido. Y se dará cuenta que incluso en los libros apócrifos habría material suficiente como para debatir ese contexto. Fácilmente. No. El problema con esos libros es otro. Que hay dudas sobre su autenticidad y sobre su inspiración divina. No quiere decir que no contengan verdades. Claro que hay verdades en esos libros. Pero que un libro tenga cosas que son ciertas no quiere decir que tenga inspiración divina. ¿Me hago entender? No es lo mismo. O sea, hay muchos libros en el mundo que dicen cosas verdaderas. Y no por eso fueron inspirados por Dios. Porque así como dicen cosas verdaderas, son libros falibles y pueden decir muchas cosas falsas. Cuando hablamos de los apócrifos, no estamos hablando de libros satánicos y que eso no hay que leerlos, no para nada. Es muy bueno leerlos. Léalos, lea Macabeos, lea Baruch, lea Eclesiástico. Son libros buenos. Pero no los considere al nivel de la escritura de la Biblia. Porque hay dudas. Y si hay dudas, pues no son. Los libros que tenemos es porque no tenemos la más mínima duda que esos son palabra de Dios. Entonces surge eso. Ahora, hubo muchos otros textos que ni romanistas ni protestantes consideraron como sagrados. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, por ejemplo, la Didaché, epístolas apócrifas por montones, el libro de Enoc. Y ahí hay un debate. Durante mucho tiempo debatieron si incluían la Didaché en la Biblia. Y el problema es que la Didaché no tiene un autor claro, no sabemos quién fue. La Didaché es un libro maravilloso, muy hermoso, lleno de verdades. Es decir, fácilmente la Didaché pudo haber estado en el canon del Nuevo Testamento. Pero no sabemos quién lo escribió ni por qué. ¿Podría yo incluir la Didaché en el Nuevo Testamento y no contradeciría nada del mensaje? Nada. Antes lo aclararía muy bien. Pero al no saber el autor y sus vínculos, hay una duda enorme sobre el libro. Y aunque todo lo que contenga es verdad, no podemos tenerlo al nivel de inspiración divina. Ahora, la mayoría de las epístolas apócrifas fueron escritas por los gnósticos, que produjeron una gran cantidad de textos y los atribuyeron a apóstoles, a María Magdalena o al mismísimo Jesús. Pero lo que ellos querían era, poniéndoles los nombres de ellos, manipular las ideas para darle autoridad a su pensamiento gnóstico. Los que les encanta la conspiración y quieren juzgar a los cristianos dicen, sacaron esos libros porque contradicen lo que los otros libros dicen. Pues claro, porque de los otros libros estamos seguros que sí son palabra de Dios.
Y además la mayoría de esas epístolas fueron escritas casi 300 años después de la muerte de los apóstoles. Así que no fueron escritas por los apóstoles ni por alguien muy cercano a los apóstoles y que convivió con ellos. Por ende, no son auténticos. ¿Y qué pasa con el libro de Enoc? ¿Que acaso Judas no dice y no habla de la profecía de Enoc? Eso dice, como bien profetizó Enoc, dice Judas. Sí, Judas dice eso, pero no dice que sea un libro sagrado. Jesús jamás habló del libro de Enoc, mientras sí habló de los demás libros del Antiguo Testamento. El libro de Enoc puede contener varias verdades y cosas muy interesantes, pero no podemos compararlo con los libros de la Biblia, con el resto de los libros de la Biblia. Además porque ha sido muy manipulado, porque existen varias versiones, porque existen varias formas de interpretación. Y porque no sabemos si lo escribió Enoc en realidad o no. Por ende, la mayoría de los judíos tampoco lo incluyen como un libro sagrado. Y los cristianos, al no tener la seguridad, tampoco lo hacemos. Ahora bien, no fue algo arbitrario. No fue que llegó, como dicen algunos que no saben nada de historia, no, es que llegó Constantino y él dijo, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no, y ya se acabó. No, así no fue. Perdona, a Constantino le importaba 5 centavos qué libros iban a hacer. No le interesaba eso. Eso no fue por algo que definió Constantino. De hecho, ni siquiera se definió en el Concilio de Nicea. Así que no fue por eso. Hay que ser una persona ignorante para creer que fue Constantino el que definió qué libros iban a estar en la Biblia o no. No, a él no le importaba eso, ni sabía de esas cosas. Ya vimos en la clase pasada cómo la intencionalidad de Constantino era una intencionalidad política. Segundo, no fue por la iglesia romana. Los amigos romanistas, católicos romanos, dicen, nosotros, la iglesia católica, apostólica y romana, fuimos los que definimos el canon bíblico. Mentira. No fue así. Ellos van a definir su canon en el Concilio de Trento en el año 1545, muchísimo después de que ya teníamos la Biblia completa. ¿Quién definió entonces la Biblia? La Iglesia Católica en el sentido de universal, porque católico significa universal. La Iglesia Universal fue la que definió el canon, pero no la Católica Romana. No. Eso fue mucho después. Claro, para ellos hay una continuidad en la sucesión apostólica, en que hay sucesores de los apóstoles. Nosotros creemos que los apóstoles, en el sentido de aquellos en los que fue depositada la revelación, fueron solamente esos que Jesús escogió, y creemos los verdaderos protestantes, no esos protestantes de hoy que no saben ni siquiera qué significa la palabra protestante ni dónde salieron, los verdaderos protestantes históricos, cristianos históricos, creemos que los apóstoles habían sido elegidos directamente por Jesús. Su ministerio se confirmó con prodigios y milagros. Conocieron personalmente a Jesús y caminaron con él. Cosa que estos falsos apóstoles de hoy y los que dicen tener sucesión apostólica, como los romanistas, no tienen. Ninguna de esas condiciones, que son las condiciones bíblicas para que alguien se denomine apóstol, las cumple nadie hoy en día. Y es increíble cómo estas pseudo agrupaciones protestantes que tienen apóstoles, pues están copiando un modelo que es el modelo católico romano de la sucesión apostólica, de que hay sucesores de los apóstoles, y ellos piensan que el Papa y los arzobispos y toda esa gente son sucesores de los apóstoles, al igual que hoy piensan que Guillermo Maldonado y Pepito Pérez y todos los demás son sucesores de los apóstoles. La misma lógica. Es la misma herejía. Solo que una es desde el romanismo y la otra desde un supuesto protestantismo que no es histórico. Pero lo que la Biblia nos enseña no es eso. Ahora, este canon, en este canon no todos los escritos fueron de los apóstoles. Por ejemplo, el libro de Hebreos no sabemos quién lo escribió. ¿Y entonces para qué lo incluyeron? Si de la Didache tampoco se sabía quién la escribió. Ya voy a explicar eso. ¿Por qué si de la Didache no se sabía quién la escribió? ¿Por qué no lo incluyeron en la Biblia? Pero del libro de Hebreos, que tampoco sabemos quién lo escribió, sí lo incluyeron. ¿Qué pasó ahí?
El libro de Santiago sí sabemos quién lo escribió, Santiago. Pero este Santiago o Jacobo no fue el discípulo de Jesús, no fue el apóstol, fue el hermano de Jesús. Por eso, algunos incluso no lo incluían. No fue escrito, es un libro no escrito por un apóstol, y así hay varios. Ahora, ¿por qué se creó el canon? Ya lo había explicado en una clase anterior, fue gracias a Marción. Marción fue el primero en hacer un canon, con muy poquiticos libros, con el libro de Lucas, descartando casi a todos los libros de Pablo, con el Antiguo Testamento, ¿sí? Marción es el primero en hacer una especie de canon. Y debido a que Marción hizo una especie de canon y se basaban en esos libros y tenían los libros objetivos, la iglesia dijo: un momento, nosotros tenemos textos que hemos usado durante años, con los que hemos predicado durante años, que sabemos que tienen la verdad de Dios, pero no los hemos organizado, no los hemos compilado en un solo volumen como en el Antiguo Testamento. Es hora de que nos pongamos de acuerdo y definamos cuáles son esos textos de los cuales estamos seguros transmiten la verdad del Evangelio. Porque si no, Marción ya lo tiene y ese, ¿cómo le debatimos? Si Marción no saca Lucas, si Marción no saca textos allá, debe haber una manera de debatir. Entonces, gracias a lo que hizo Marción, ellos comenzaron a organizar los libros que ya eran considerados sagrados. Es decir, no es que ellos definieron que esos libros eran sagrados, no. Esos libros ya eran considerados sagrados porque se consideraba que tenían una verdad absoluta, que transmitían lo mismo que Jesús había enseñado. ¿Cómo lo comprobamos? Policarpo, por ejemplo, en el año 125 después de Cristo, escribió sobre el libro de Efesios como Sagrada Escritura. Estaba hablando él del libro de Efesios y dice, esta Sagrada Escritura. O sea, para Policarpo ya el libro de los Efesios era algo sagrado. Otro ejemplo, Justino en el 150 habla de la memoria de los apóstoles, haciendo referencia a todos los libros apostólicos que utilizaron ellos y utilizaban ellos y usaban ellos para enseñar en la iglesia. Ireneo habla de los 4 evangelios en el año también 150, 170 más o menos. Él habla de los 4 evangelios. ¿Cuáles eran los 4 evangelios? Ireneo no dice. O sea, Ireneo no dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No dice. Pero sí dice que eran 4 los que ellos ya usaban. Ya lo usaban mucho antes de tener la Biblia. Pero es Eusebio de Cesarea, el historiador cristiano, quien nos enseña cuáles fueron las 4 condiciones que los primeros cristianos, en la que los primeros cristianos se pusieron de acuerdo para definir qué libros iban a estar en el Nuevo Testamento. Los 4 criterios de inspiración divina. Criterio número 1. Tenía que ser el libro escrito por un apóstol o respaldado por un apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles, recuerden, construimos sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Así que no podía ser no respaldado por un apóstol. Tenía que ser un escrito que se confirmara que lo había escrito un apóstol del Señor. Ellos estaban muy cerca, bueno, Eusebio no tanto, ¿sí? Pero quienes organizaron esto, no sabemos sus nombres exactos, estaban muy cerca de la época en la que fueron escritos. Por lo tanto, tenían de una muy buena y directa fuente el conocimiento de qué textos habían realmente sido escritos por los apóstoles y cuáles no. Ahora, los apóstoles escribieron muchos más libros de los que tenemos en la Biblia. Pero no los incluyeron. Y ya vamos a ver por qué. Les pongo un ejemplo. Lucas. ¿Lucas fue un apóstol? No. Lucas ni siquiera era judío. Pero Lucas fue compañero de Pablo en sus viajes. Fue un hombre muy cercano de Pablo y muchos de los conceptos que Pablo enseña los incluye Lucas.
Y al ser un texto tan histórico, tan organizado, tan bien usado, y bueno, vamos a ver los otros criterios porque Lucas se incluye. Pero entonces, ¿por qué lo incluyeron bajo este criterio? Porque Lucas era muy cercano a Pablo. Marcos tampoco fue un apóstol. Marcos no fue un apóstol, pero fue cercano a Pablo, aunque peleó con él. Quienes saben de esto saben que Juan Marcos abandonó a Pablo en uno de sus viajes y Pablo le dio rabia, le dio mal genio, pero después se reconcilió con Juan Marcos, que era cuando lo abandonó era muy joven. Y Marcos tuvo una relación muy cercana a Pedro, muy cercana. Así que la mayoría de los historiadores, los especialistas y los primeros cristianos creían que la narración de Marcos, pues obviamente no era de Marcos, porque Marcos era muy chiquito cuando pasó todo lo que pasó con Jesús. Creen que fue básicamente un dictado de Pedro a Marcos. Pero aquí vemos otra relación muy cercana entre un autor de un texto del Nuevo Testamento y un apóstol. Básicamente el evangelio no debería llamar evangelio según San Marcos, sino evangelio según San Pedro. Ahora, el libro de los Hebreos, que fue lo que tocamos ahorita. ¿Por qué se incluye el libro de los Hebreos si no sabemos su autor? Porque en esa época ellos tenían por seguro que el autor era Pablo. Tenían seguro. O sea, eso era algo que ellos no cuestionaban. Es algo que nosotros cuestionamos hoy por ciertos usos gramaticales y los especialistas y que no encuentran pruebas, etcétera. Pero los primeros cristianos tenían clarísimo que el libro de los Hebreos había sido escrito por Pablo. Por eso no cuestionaban eso, aunque sí cuestionaban el libro varias veces. Ahora bien, segunda condición, los textos necesitan tener una enseñanza ortodoxa. Es decir, estos textos no pueden contradecirse entre sí y necesitan esbozar lo que todos los cristianos históricamente hemos creído. Eso fue lo que ellos pensaron en el siglo III para organizar el texto bíblico. Esos libros deben ser acordes a lo que la tradición histórica nos ha enseñado. Esto es algo importantísimo. Deben tener coherencia. Es que ustedes rechazan los textos el Evangelio, según Judas o según María Magdalena, porque contradice lo que ustedes creen. Sí, claro, obvio. Obvio. Porque debe haber una armonía. Si no hay una armonía, ¿cómo se van a considerar sagrados? Si yo estoy seguro que Pedro me dijo que los libros de Pablo son escritura, son sagrados, entonces todos los otros textos tienen que armonizar con los textos de Pablo, porque Pedro ya me lo dijo. Y si hay unos textos por allá que estamos mirando a ver si los incluimos en la Biblia, pero no armonizan en su enseñanza con los textos de Pablo, de los cuales Pedro me dijo que eran sagrados, pues ¿cómo los voy a incluir? ¿Me entienden? ¿Me entienden la lógica? Si yo estoy seguro que el Evangelio según San Juan y el Evangelio según San Mateo son evangelios sagrados, escritos por dos apóstoles, pues si quiero incluir más evangelios tienen que concordar con la enseñanza ortodoxa de estos dos. No los pueden contradecir. Y alguien me dirá, pero hay muchas contradicciones en los evangelios. Supuestas contradicciones. No hay realmente contradicciones, porque aquí lo que estamos examinando no son los detalles que fácilmente se pueden organizar cuando entendemos que es una visión diferente de los mismos eventos. No, estoy hablando del contexto general de la enseñanza de esos evangelios. En el contexto general de la enseñanza, esos evangelios no se pueden contradecir y no se contradicen. Por eso tampoco se incluyeron otros evangelios, porque no solamente contradecían los eventos históricos, sino las enseñanzas generales que los cuatro, que ya estamos seguros que son palabra de Dios, enseñan. Por eso solo hay cuatro, aunque hay más de 32 o 33, ya no sé cuántos, supuestos evangelios. Pero solo hay cuatro, que no se contradicen entre ellos. Así que es mucho más rigurosa la observación para definir que estos libros son libros sagrados. La doctrina debe ser apegada a las costumbres de todas las iglesias en conjunto.
Lo que esos libros enseñan deben estar apegado a todo lo que las iglesias en su conjunto han enseñado históricamente. Tercero, debían ser relevantes para la iglesia de aquel tiempo. Debían decir algo que importara, algo que enseñara. Por eso hay muchos textos escritos por los apóstoles, como dije hace unos segundos, que no están incluidos. ¿Por qué? Porque no enseñaban nada. Y tráigame el trapo que dejé en Troas. Eso que enseña nada. ¿Para qué? ¿Me entienden? Debe ser relevante y ser importante para la iglesia de ese entonces. Y obviamente para nosotros. Pero como nosotros no lo definimos, si no fueron ellos, pues lo importante era para ellos. Que fuera algo edificante, importante para ellos. Y en cuarto lugar, debía tener un uso constante, continuo, generalizado y a largo plazo. O sea, no pueden ser textos que nos salieron por ahí. Uy, vea, este texto de Pablo, chévere, incluyámoslo en la Biblia. No, debían usarse en ya. Eran textos que ya usaban en las iglesias. Constantemente. De forma general. En un periodo largo de tiempo. Uso constante, continuo, generalizado y a largo plazo. Y muy pocos textos cumplían con esas características. ¿Me entiende? Así que aquí no están improvisando a ver qué textos buscamos para que sean parte de la Biblia. No, esos textos ya se usaban. Ya los manejaban, ya predicaban con esos textos. Desde el principio. Desde que se escribió el último. Desde que Juan puso ahí el final, el amén. Esos textos ya se usaban. Y se usaban para enseñar en la iglesia. Ahora, ¿habían otros textos que se enseñaban para usar en la iglesia? Sí. Habían otros textos que se usaban para enseñar en la iglesia. Pero no en todas las iglesias, por ejemplo. Sino habían textos que se usaban solo aquí o solo allá. Entonces esos textos están descartados. La idea es que estos textos sean generalizados. Que los usen la mayoría de las iglesias. Y esto es importante. Ahora bien, mis hermanos queridos. Por esto, evangelios como el de María Magdalena, Tomás o Jesús no son afirmados. El texto debe tener como centro a Jesús y a sus apóstoles. Y muchos de estos textos tenían como centro otras cosas, que no eran ni Jesús ni los apóstoles. Así que esos textos además también fueron descartados. Por eso hoy ya hablaremos de las revelaciones. Y por eso es que hoy creemos que Dios habla solamente por medio de su palabra. La definición de canon del Nuevo Testamento, en la definición del canon del Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia. O sea, fue más difícil, escúcheme bien, el aceptar el Antiguo Testamento que el Nuevo. Toda la historia. No hubo un gran debate, sí hubo diferencias. Claro que hubo diferencias. Lo más controvertido fue el libro de Hebreos, como ya lo mencioné, por su autor, básicamente, que la mayoría creían que era Pablo y habían unas dudas pequeñas, pero pues la mayoría tenía seguro que era Pablo. Yo hoy en día creo que es Pablo, el autor. El libro de Santiago, por lo mismo que les digo, no fue un apóstol directo, sin embargo, es innegable la influencia e importancia de Santiago, el hermano de Jesús, en la iglesia primitiva. Fue un líder supremamente importante. Ahora, hay algunos pasajes de Santiago que parecen diferenciarse con los pasajes de Pablo o con las escrituras que Pablo hizo. Pablo habla clarito de la salvación por la fe y la justificación por la fe y la justificación no por obras. Y Santiago aparentemente hablaría de una especie de salvación por obras, si la interpretamos mal. Por eso también era polémico Santiago, por eso no lo quisieron incluir. De hecho, el mismo Lutero dudó de la sacralidad de Santiago, hasta que estudiando los textos más profundamente se dio cuenta que no había contradicción con Pablo. No había contradicción alguna.
Lo que pasa es que le está dando una perspectiva diferente y está hablando de las obras como consecuencia de la fe. También hubo dudas alrededor de segunda de Pedro, segunda de Juan, el libro de Apocalipsis y tercera de Juan. Apocalipsis sobre todo. Apocalipsis lo sacaban, lo metían, lo sacaban, lo metían, lo sacaban, lo metían. Porque es un libro complejo. Por todos los símbolos, tipos, sombras, figuras. Era muy difícil de interpretar. Sigue siendo muy difícil de interpretar. Sigue creando división entre nosotros. ¿Sí? Por eso los premilenialistas o los dispensacionalistas tratan de herejes a los amilenialistas. O, ¿sí? Porque el libro de Apocalipsis es complejo, es complicado. Pero ellos no podían evitar pensar que el libro de Apocalipsis había sido escrito primero por un apóstol, por Juan, y segundo que el mismo libro de Apocalipsis narra que no fue escrito, que no fue una revelación de Juan, sino que es la revelación de Jesucristo. Así que en ese sentido, descartarlo también era un problema enorme. Y lo que ellos deciden a la final es decir, aunque no lo entendemos por completo, aunque hay cosas que no comprendemos de este libro, no por eso va a ser un libro extrabíblico. No por eso vamos a considerarlo que no debe estar en el canon. Que nuestra capacidad no alcance para entenderlo plenamente no quiere decir que sea mentira. Si fue escrito por el apóstol Juan debemos incluirlo. Si ha sido usado por la mayoría, generalmente por todas las iglesias, si han predicado sobre ese libro, hay que usarlo. Si no contradice en términos generales o no contradice ningún término más bien al resto de las escrituras, hay que usarlo y evidentemente no lo contradice. Lo que pasa es que el texto es difícil de entender en muchos pasajes. Y así, de todos estos libros, por ejemplo, en el año 95, Clemente mencionó por lo menos 8 de los 27 libros del Nuevo Testamento y los catalogó como sagrados. Ya para él habían 8. Unos añitos después, Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros en el 115 después de Cristo. Policarpo reconoció 15 libros de los 27. Ireneo mencionó 21 libros en el año 185 después de Cristo. Hipólito reconoció 22 libros entre el año 170 y el 235 después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y aquí no es que fueron sumando libros. O sea, no es que Clemente tenía 8 y después le metieron más, le metieron más. No, así no era. A veces sacaban unos y metían otros. A veces sacaban Apocalipsis, pero como el otro había tenido fuera a Juan, entonces meto a Juan. Y así. Solamente una vez fue incluido un libro que no está actualmente dentro de los 27 y que ellos después no metieron. Solo una vez. Un libro. Que fue el Evangelio de Tomás. ¿Por qué lo rechazaron después? Porque hay muchos pasajes del Evangelio de Tomás que no concuerdan con lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen. Pero ellos estaban seguros que lo había escrito Tomás. O bueno, no absoluta, pero lo creían. Hoy dudamos que lo haya escrito Tomás. Tenemos una gran duda de que lo haya escrito él realmente. Creemos que fue un grupo gnóstico. Entonces, por eso no está. Una vez lo incluyeron. Después lo sacaron. No lo volvieron a incluir. Entonces, el primer canon se conoce como el canon Muratori. Incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Ese fue el primer canon que hubo. Y excluyeron a estos 3 libros por las razones que ya mencioné. Y en el caso de Tercera de Juan, es porque dudaban que lo había escrito Juan. En el concilio de Hipona, en el año 393, y el concilio de Cartago, del año 397, confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. O sea, los mismos que habían sido ya autoritarios en Muratori, fueron certificados en estos 2 concilios
y añadieron a Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. O sea, la polémica no fue mucha, no fue muy grave. Pudo haber sido peor. Básicamente parece que ellos estaban muy de acuerdo en la mayor parte de los libros. Tenían pequeñas dudas sobre algunos libros, más por su autor. Por su autor, al no definir que era un apóstol concreto o que había sido influenciado directamente por un apóstol, que por cualquier otra cosa. Entonces, el proceso no fue perfecto. Pero aquí hay que entender que es Dios en medio de la historia quien definió el canon. Nosotros no solamente creemos en la inspiración divina de las escrituras, creemos en que Dios preserva las escrituras. Y eso implica que Dios es quien ha determinado cuáles eran los libros y ha usado a su iglesia y a la historia misma para confirmar cuáles son los libros que contienen las verdades que él predicó. Porque Dios no puede estar ausente de su revelación. O sea, ¿de qué le serviría a Dios revelar algo y después dejar que incluyamos unos libros que no son? Se dañó toda la revelación. No, Dios tiene el control de toda la historia, de todo lo que pasa en la historia e incluso de todo lo que pasa en la iglesia. Así que el Señor es el que escogió el canon. El canon no es algo que los hombres hayan definido. El canon es algo que Dios mismo escogió desde el principio. Por esto mismo el canon está cerrado. Judas, capítulo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas está haciendo un llamado a los verdaderos creyentes a sostener, a predicar y a mantener la sana doctrina. Y les hace un llamado vehemente a contender. Contender no quiere decir pelear, pero sí quiere decir debatir, defender la verdadera doctrina, la verdadera fe. Contender ardientemente, es decir, no, bueno, sí, usted piense lo que quiera, yo pienso lo que quiera. No. Judas dice ardientemente, porque esta fe común es una fe verdadera. Y aquí hay algo que hay que aclarar. ¿Qué pensaba Judas al decir esta fe? Pensaba en una serie de doctrinas claras, establecidas, estipuladas, predicadas por todos. Es esta fe, no otras cosas que no son esta fe. No sé si me entienden. Ellos ya tenían clarito cuáles eran sus creencias. Y cualquier cosa que fuera diferente a eso, como dice Pablo en Gálatas, sea anatema, maldecido. Si viene un mismo ángel del cielo o uno de nosotros y les predica algo diferente a lo que ya les predicamos, el tal sea anatema, maldito. No hay nada por fuera de esa fe. No hay nada por fuera de eso que ya predicaron. Por eso Judas, al igual que Pablo, están confirmando que la revelación está cerrada. Que no hay nada más allá de esa fe. Que no hay nuevas revelaciones. Y es que aquí es donde vamos a un problema gravísimo, mi hermano querido. Proverbios capítulo 30, versos 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Mire lo que dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El proceso para tener lo que hoy llamamos la palabra de Dios, la Biblia, no fue fácil. Pero es un proceso en el cual Dios ha estado durante toda la historia dirigiendo, durante toda la historia organizando, y un proceso que ya no podemos mover, que ya no podemos sustituir, ni quitar, ni añadir absolutamente nada a la escritura. La revelación está cerrada, no le añadas más revelación.
Por eso cuando escuches a alguien que diga, es que el Señor me reveló, el Señor me mostró, ¿cuál me reveló? No use esa palabra, Dios ya no está revelando nada. Dios reveló lo que está en la Biblia. Si usted dice que Dios le reveló, entonces lo que Dios le reveló a usted debiera estar en un nuevo capítulo de la Biblia. No, mi hermano, ya no hay más capítulos de la Biblia. Está cerrada la revelación. ¿Y qué pasa si encuentro la carta a la Odisea que se perdió? La segunda y tercera carta a los Corintios que se perdieron, porque la que tenemos hoy de segunda de Corintios debería ser cuarta de Corintios. ¿Qué pasó con la segunda y la tercera? Se perdieron, no las tenemos. Y si las encontramos, y si hay un arqueólogo que las busca y ¡prum!, las encuentra, vea, encontré las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Las incluimos en la Biblia? ¿Las metemos ahora ahí? ¿La completamos? No. No. Si se perdieron, es porque en el plan divino estaba que no fueran parte de las escrituras. Pueden tener verdades, puede que todo lo que es el libro digan sea cierto, pero no es lo que el Señor quería que estuviese en el canon. El canon ha sido dirigido por Dios, el canon está cerrado, ya no podemos incluir nada más en él. No podemos añadir nada. El mismo libro de Apocalipsis lo dice también, y el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. No le vas a añadir ni le vas a quitar. Por eso no puedo estar de acuerdo con los que le quitan fragmentos a la palabra de Dios. No puedo estar de acuerdo con los antinomianistas que dicen que los 10 mandamientos ya no están vigentes, que ya no funcionan. ¿Cómo no van a funcionar, mi hermano? Si son mandamientos éticos y morales. Ahí no estamos hablando de rituales, no estamos hablando de ley sacramental, estamos hablando de una ley moral. Y están incluidos dentro de los mandamientos que Cristo mismo enseñó. ¿Cristo enseñó mandamientos? Claro que sí los enseñó. Pero eso no quiere decir que anulemos los mandamientos morales del Antiguo Testamento o los 10 mandamientos. No, señores. Los 10 mandamientos, mi hermano, y esto quiero ser absolutamente claro en decirlo, son tan vigentes como los mandamientos de Cristo, porque es que Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió toda la ley. Pero los antinomianistas son felices quitándole a la palabra. Yo no le puedo quitar a la palabra. ¿Dónde me dice la palabra de Dios que los mandamientos éticos y morales ya no están vigentes? Sí, Pablo dice que ya superamos la ley, pero ¿de qué está hablando? De que Cristo la cumplió. Se cumple en Él, en su sacrificio. No de que la haya abrogado, no de que diga ya no sirve. No. Vino a cumplirla, la hizo real, la hizo viva. Pero no podemos botarlos a la basura. No, ya ni leamos eso, ni prediquemos eso, porque eso era de la ley. Un momento que soy lento. ¿La ley nos lleva a Cristo o no? Y estos mandamientos nos llevan a Cristo tanto como los otros mandamientos. Pero esto es una ley moral. Así que nos seguirá llevando a Cristo siempre. ¿O es que se descartó la ley moral? ¿O es que en el libro de los Efesios no aparece el primer mandamiento con promesa, el mismo que aparece en los 10 mandamientos, y no nos confirma eso, que hay una correlación entre los mandamientos de Cristo y de los apóstoles a los mandamientos que estipuló el Señor, morales y éticos, en el Antiguo Testamento? ¿O es que la moral y la ética de Jesús cambió a la que tenía en el Antiguo Testamento? ¿O es que Dios cambió su moral y su ética? No la cambió. No la cambió. A mí me da mucha pena. Pero no puedo ser antinomianista. Para mí, los mandamientos éticos y morales del Antiguo Testamento son exactamente iguales que los del Nuevo. Porque Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia de opinión. Claro, los mandamientos, como no uses, no toques, no pruebes, todos esos mandamientos ceremoniales, sacrificiales, toda esa parte de la ley se cumplió en Cristo. Porque solo nos mostraba a Cristo. Pero la ley moral no. La ley ética, claro, Él lo cumple porque Él cumplió toda la ley moral, toda la ley completica. Pero eso no quiere decir que ya no esté vigente. ¿Perdón? No, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Disculpen. Sé que algunos hermanos no están de acuerdo con eso y siguen siendo hermanos. Pero yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y la mayoría de los cristianos protestantes históricos concuerdan conmigo en este punto. La mayoría. Quiero ser específico en eso. Pero tampoco puedo decir, así como no puedo quitar cosas, tampoco puedo añadir cosas.
y decir que es que Dios ahora me reveló, que es que Dios ahora me mostró. Apocalipsis capítulo 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces se pierde la salvación. No, ahí no está hablando de que se pierda la salvación, hermano. Sino que no tendrá parte en el libro de la vida, punto. Porque le quitó. Yo no puedo añadir nuevas revelaciones. Todos estos falsos maestros, falsos profetas. Por eso yo no estoy de acuerdo con los profetas al estilo del Antiguo Testamento. La Biblia me enseña que los profetas en el Nuevo Testamento son diferentes. Sí existen, pero son distintos. Lo que hacemos los profetas del Nuevo Testamento es predicar la palabra de Dios. Claro que existe un don de profecía, pero es del que predica para edificación, exhortación y consolación. Eso dice el apóstol Pablo. Pero también la Biblia me dice que el último profeta fue Juan. El último profeta al estilo del Antiguo Testamento fue Juan. Ya no hay más profetas al estilo del Antiguo Testamento. Y entonces las hijas de Felipe, y entonces Agabo. Esos profetas fueron profetas no al estilo de los profetas del Antiguo Testamento o al estilo de Juan el Bautista. No. Tampoco eran profetas falibles, porque algunos les dicen que eran profetas falibles. A Pablo no lo agarraron igual que como había profetizado Agabo. Ellos anunciaban la palabra, pero no entraban en ningún tipo de éxtasis. Ellos predicaban la palabra. Y es que lo que vemos de la profecía en el Nuevo Testamento es los predicadores de la palabra, no personas que reciben una nueva revelación. No, señores. Porque la revelación se cerró. Si yo no estoy seguro de que la revelación se cerró, pues toda cosa vale. Por eso es que salen nuevos falsos maestros y profetas diciendo es que ahora Dios me completó la revelación que antes no era completa. Así cualquier cosa vale. Así enseñe lo que quiera. Apague y vámonos. Cualquier cosa que yo pueda enseñar o que quiera enseñar, lo puedo enseñar diciendo es que Dios me reveló. Y yo puedo decirle, pues a mí me reveló lo contrario. Entonces uno de los dos está mintiendo o los dos. Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. No se puede. Una vez alguien me dijo, Dios me reveló que tú tienes que quedarte en esta iglesia. Y yo le dije, Dios me reveló que no. Claro, a mí Dios no me había revelado nada, pero también sabía que al otro tampoco. Que solamente era una manipulación emocional para decirme lo que yo tenía que hacer con mi vida. Pero se lo dije solamente para confrontarlo. A mí Dios me reveló que no. Entonces, ¿a quién le hago caso? El hermano quedó con... Es que el Señor ha hablado. El Señor me habló a mí también. Entonces, a alguno de los dos el Señor no le está hablando. Y claro, a mí sí me había hablado por medio de la palabra, por medio de las escrituras. Si puedo decir que me reveló en algún sentido, sí, me reveló por medio de la Biblia. Porque esa es la revelación. Y la Biblia me mostraba que en esa iglesia no estaban enseñando sana doctrina. Entonces sí, Dios me lo reveló, pero por medio de la Biblia. La única forma en la que Dios se comunica con nosotros hoy en día es por la palabra de Dios. No ande buscando revelaciones por lado y lado. Porque lo único que harán las falsas revelaciones es apartarlo de la verdadera revelación que es la Biblia, las Escrituras. Yo no necesito que nadie me revele nada más. La Biblia es completa, absoluta y perfecta. En ella encuentro el camino a la salvación y la santificación. Y no necesito absolutamente más. Gracias a la Biblia nos defendemos de las falsas doctrinas. Gracias a la Biblia sabemos lo que creemos y lo que no debemos creer. Si usted le añade, así sea algo pequeñito, cualquier mínimo de revelación, distorsionó todo el mensaje. Un poco de levadura leuda toda la masa. Recuerde eso. No hay más revelación. La única revelación es la Biblia. Oremos. Amado Señor, Dios y Padre celestial y poderoso. Gracias te doy por este mensaje de cómo se organizó el canon del Nuevo Testamento. Ayúdanos a entenderlo más profundamente. Ayúdanos a comprender lo que realmente tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a ser cercanos a ti, a ser cercanos, Señor, a tu palabra y a entender y a comprender lo que tú has querido enseñarnos en nuestra vida. A amar esta palabra, a amar este Nuevo Testamento, a no andar buscando más revelaciones porque no necesitamos más.
No necesitamos más de lo que aquí está escrito, porque tú has dirigido, Señor, que esta sea la escritura, que no se necesita absolutamente nada más, que esta palabra sea suficiente, plenaria, absoluta. Y aunque las traducciones son imperfectas, el contenido, la suma de la palabra es perfecta, porque los originales fueron perfectos, porque no hay error en ella. En ella depositamos nuestra confianza y por eso tenemos una fe objetiva, clara, delimitada. Si no es así, podemos creer cualquier cosa que se nos venga a la mente y eso sería un grave error. Por eso es que hay tantas religiones falsas, tantas falsas doctrinas, tantos falsos maestros que corren de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Buscan cosas nuevas, cosas diferentes, cosas raras, que para nada sirven, que nada edifican, que para nada aprovechan. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y mejor. Te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Espero haber sido de bendición para ustedes. Sé que estos temas a veces son un poco pesados, pero es necesario para llegar ya a unos temas mucho más puntuales. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.